El trabajo que se llama 1941, Pintoresquismo y Modernidad Locales, la aparición de la cuestión en textos de Alberto Prebisch y Alejo Martínez, se inscribe dentro de una serie de trabajos y de avances en un proyecto de la Secretaría de Investigación de esta facultad que estamos desarrollando sobre la arquitectura pintoresquista en la Argentina y la vinculación que esa producción tiene con la producción racional funcionalista contemporánea a ella. En el proyecto de investigación tenemos tres líneas de avance, ¿no? Donde hay una primera que es la definición del término pintoresquismo, que si bien en el trabajo se aclara eso, no tenemos la intención de aportar al debate de cuál es la definición de la arquitectura pintoresquista. Obviamente necesitamos un marco de trabajo, un marco de definición teórica donde poder ubicar nuestra investigación. Ahí en el arranque tuvimos como un problema con todo esto, porque bueno, el término pintoresquista o pintoresquismo no es un término fácil de aprender, ¿no? La bibliografía es muy dispersa, la mayoría de la bibliografía que habla sobre el tema tiene bastante tiempo. De hecho, el libro que estamos usando como cabecera, el de Hassi, que es el libro que figura en todos los estudios, es un libro que tiene casi 100 años, ¿no? El término tiene una gran ambigüedad y bueno, de hecho lo que hemos hecho es tomar la definición que Hassi da de arquitectura pintoresquista, que es prácticamente la que más se circunscribe, ¿no? Porque la mayoría de los autores, cuando hablan de pintoresquismo, siempre hay un protagonismo mayor de la pintura, ¿no? Del estudio y del trabajo de los pintores a partir del siglo XVII, y Hassi es el único que nombra de manera taxativa cualidades de la arquitectura pintoresquista, ¿no? Esas 7 cualidades que aparecen en el trabajo, que son el contraste, la irregularidad, el movimiento, el misterio, el romanticismo, la textura y la aparición de elementos decorativos figurativos asociados a la tradición popular. Entonces, bueno, hemos tomado esa definición o esos alcances para definir el término, suponiendo que el avance del trabajo de investigación también va a ir aportando a poder definir de mejor manera el término pintoresquismo. Y ahí pasamos a uno de los temas, es el estudio del tratamiento biográfico local, o sea, cómo la historiografía local ha tratado el término, y algo que vemos y que se confirma en el avance del proyecto, que es una especie de premisa de partida, es que en la historiografía local la arquitectura pintoresquista no ha recibido un tratamiento integral o global, sino que hay material, hay muchas publicaciones, pero que en general tienen que ver con regionalismos, ¿no? Donde los chalets de Mar del Plata y las viviendas de Mar del Plata ocupan así como un lugar casi paradigmático, la arquitectura de los parques nacionales y por otro lado ciertas líneas asociadas a determinados programas como son las estaciones del Automóvil Club Argentino que diseña Vilar a lo largo de todo el país, que siempre son así ejemplares de la arquitectura pintoresquista, los barrios de vivienda de interés social, fundamentalmente los que se proyectan durante el primer periodo peronista, y después ciertas producciones asociadas a una producción mayor de un arquitecto, como puede ser el caso de León Dursch y toda su producción de viviendas en la provincia de Córdoba. Lo que se ve en la historiografía es este tratamiento fragmentario y que nadie hasta ahora ha tratado de vincular todos esos fragmentos o todos esos trabajos dispersos. Inclusive nosotros hacemos ahí un relevamiento de algunas de las obras de larga duración de la historia de la arquitectura en la Argentina. Tomamos el libro de Pancho Liernur, los escritos de Ortiz y los fascículos de Eudeva para tomar libros de distinto cuño, distintos momentos, distintos autores, y en realidad la aparición del término pintoresquista en el libro de Liernur, por ejemplo,
son menos de 10 veces. Y siempre cuando aparece en los 3 libros, el término aparece como un adjetivo de la descripción arquitectónica. O sea, cuando hay una descripción de un edificio, la palabra pintoresquista aparece como un adjetivo y en general ese adjetivo está utilizado de una manera no siempre descalificadora, pero sí para señalar aspectos de cierta irregularidad o de falta de composición, y también apelando mucho cuando no es posible identificar de manera precisa el estilo de un edificio. En ese sentido, creo que el libro de Anaïs Valent, Las huellas de la política, y la voz que ella formula para el diccionario de arquitectura son como los avances más importantes en cuanto a un tratamiento más integral del fenómeno pintoresquista en la realidad argentina. Y de ahí pasamos a la última de las líneas de investigación del proyecto, que es el estudio de casos, donde vamos estudiando edificios y a través de esos edificios, bueno, estudiando el problema del pintoresquismo, pero también tratando de trabajar sobre la definición del término. En este trabajo que presento hoy específicamente, el caso no son los edificios en sí mismos, sino que son 2 textos que aparecen en 1941, que abordan el tema del pintoresquismo, y lo que tienen de valioso en el marco de nuestra investigación es que los autores de esos 2 textos son 2 de los protagonistas de la primera generación de modernos en la Argentina, Alejo Martínez y Alberto Prebisch. Bueno, si a alguien después le interesa, acá tengo copias de los artículos completos. El de Prebisch aparece en Nuestra Arquitectura en marzo de 1941, el proyecto de Prebisch aparece en la tapa de la revista y menos de 6 meses después, en Casas y Jardines, aparece el texto de Martínez. El texto de Martínez tiene, creo yo, el valor agregado que se trata de un proyecto para su propia residencia, ¿no? Con este agregado que siempre tienen los proyectos que los arquitectos hacen para sí mismos. Otro de los temas importantes que señalamos en el trabajo, que si bien los 2 artículos tratan de las mismas cuestiones, no hay en ninguno de los 2 textos una cita sobre el otro, bueno, sobre el de Martínez, que es posterior, sobre el de Prebisch. Estos son los 2 artículos, las 2 carátulas, que como señalamos, ¿no? Uno como es en Nuestra Arquitectura, el otro en Casas y Jardines, que pertenecen a la misma empresa editorial, tienen hasta en el formato editorial una analogía muy importante. Martínez no nombra, en el artículo no usa el adjetivo pintoresquista, pero en una replicación de este proyecto, en esta publicación de Viviendas Argentinas, que es una antología de casas individuales sin fecha, pero que suponemos posterior a la publicación de Casas y Jardines, aparece replicado el proyecto, aparece replicada en cierta manera el texto, pero aparece la incorporación de la palabra pintoresquismo aquí, y en otras presentaciones, en otras exposiciones de proyectos de Martínez, aparece el término pintoresquismo. Martínez lo utiliza, el término pintoresquista en general, y en sentido positivo. Prebisch utiliza también el término pintoresquista en su texto, pero llamativamente, llegando a una situación formal o proyectual muy similar a la de Martínez, utiliza el término pintoresquismo en un sentido peyorativo. Por último, creo que lo interesante de poner en paralelo estos 2 artículos es que, como decía al principio, tanto Prebisch como Martínez son pioneros en la formación de la arquitectura moderna en la Argentina, pioneros en la difusión de las ideas modernas, y en estos artículos ponen en crisis esos valores, confrontando con la ortodoxia de los años 40. Bueno, en principio quiero agradecer la invitación, para mí es un placer. Yo he sido, como ustedes saben, los más viejos lo saben, miembro del instituto durante muchos años,
y volver a los seminarios cuando escuché que era el número 300, yo estuve en el 1. No, 200. 200. Sí, bueno. Realmente me da un poco de susto el tiempo que ha pasado. Pero bueno, realmente leí el texto, me pareció muy interesante, porque sobre todo porque se atreve a tratar un tema tabú para la historiografía en general, que ha construido una mirada teleológica sobre la historia de la arquitectura argentina con estos personajes que aparecen primero como modernos y después no son tan modernos, y bueno, y nadie le busca la explicación de por qué se desvían de esa supuesta modernidad teleológica y hacen otra cosa. En ese sentido me parece que es un texto corto, es un texto conciso, pero que se mete en el meollo de tratar por lo menos de plantear el problema, colocarlo en una igualdad de términos historiográficos y no peyorativamente, ¿no? Sino que lo saca a la luz y está mostrando, fíjense que acá hay cosas que están diciendo, hay obras que han sido minimizadas, digamos, en la historiografía, sobre todo en las historias de la arquitectura moderna, no tanto en los libros específicos sobre estos arquitectos, pero que bueno, de alguna manera hay que intentar explicar qué es lo que está pasando en ese momento. Y me parece que es un buen principio el texto de eso. Y bueno, a partir de ese me ocurrían algunas ideas que yo podría aportar, o por lo menos inquietudes o preguntas a la investigación. Y la primera era esta cuestión entre academia y pintoresco, ¿no? Porque en realidad nosotros sabemos muy bien que la arquitectura pintoresca a principios del siglo estaba dentro del sistema Beaux-Arts y se enseñaba en las escuelas de arquitectura y tenía que ver con el tema de la teoría del carácter, es decir, el pintoresco, que había entrado, como bien lo dice en la introducción Carlos, vía el jardín, vía la pintura, vía el jardín, pabellones de jardín y después, digamos, a la arquitectura doméstica sobre todo, podía dar cuenta, porque el grave problema de la arquitectura entre mediados del siglo XIX y fin del siglo XIX es que bueno, había demasiados programas y demasiados temas que desde el clasicismo no se podían resolver. Entonces, una manera de resolverlos era apelando a los diversos estilos y ya, digamos, si uno agarra el Guadé, digamos, ya estaba incorporado en el sistema académico el pintoresco como una forma posible de respuesta a la teoría del carácter. El problema del carácter era, bueno, ¿cómo caracterizo yo un edificio con un código tan estricto como el clasicismo? Evidentemente, para hacer un cottage de fin de semana o para hacer una residencia en el campo, le va muy mal hacer una fachada templaria. Ya había pasado Palladio, ya hacía mucho tiempo. Entonces, esto venía muy bien. Y la otra cuestión es que, bueno, yo empiezo a encontrar, obviamente, Alejo Martínez y Preville se forman en la Escuela de Buenos Aires con Christoffersen, con Villeminot, con todos los personajes, con Karman, y lo tienen muy incorporado, como lo tiene Vilar. Digamos, el problema es que en determinado momento nosotros vamos a ver, y en ese sentido, si uno mirara desde la ortodoxia moderna la obra de Preville es muy desilusionante, es decir, Preville sigue haciendo al mismo tiempo ambas cosas. ¿Por qué? Porque para una mentalidad formada con la enciclopedia mental académica, el moderno también puede ser un estilo más para caracterizar cierto tipo de obras. Entonces, si uno revisa las revistas de arquitectura y ve los proyectos de los alumnos, por ahí si tienen que hacer un aeropuerto, si tienen que hacer un ministerio, no sé un ministerio, pero bueno, un aeropuerto, una estación de servicio, acudían al moderno, y si tenían que hacer un edificio representativo del poder del Estado, volvía a aparecer el clasicismo, o si tenían que hacer una colonia de vacaciones, por ahí lo hacían en pintoresco. O sea, estaba, si bien obviamente tanto Preville como Alejo Martínez intentan desprenderse y entrar directamente en el vocabulario moderno y considerarse modernos, en el momento que esto empieza a ser crisis, empiezan a ser posible, porque lo tenían en su enciclopedia mental, volver a encontrar respuestas en el pintoresquismo, ¿no? Frente a la crisis. Y ese es el otro tema que yo quería tratar, que es el tema del contexto, que no está en el trabajo, pero supongo que ustedes lo están trabajando, porque obviamente vos te ceñiste a hacer una cosa muy interesante de comparar dos cosas, pero no te puedo pedir que hagas, o que eso sea una falta. Digo, estamos en un momento, fines del 30, principios del 40,
que la cultura argentina está en una situación muy especial, muy especial porque, bueno, la constatación de la crisis del modelo agroexportador y la verificación de la existencia de las dos Argentinas, que es lo que dicen la mayoría de los ensayistas, o sea, Martínez Estrada, Scalabrini Ortiz, Canal Feijó. Hay dos Argentinas, hay una Argentina metropolitana, podemos decir bonaerense, y hay un interior profundo, y son dos situaciones totalmente diversas. Y la respuesta es, bueno, esta cultura urbana que mira hacia el exterior, cosmopolita, ha fracasado, este modelo ha fracasado, volvamos a las fuentes, que no es la primera vez, ya en el 10 se había producido una cosa similar, digamos, volvamos a las fuentes originarias, que están precisamente en el interior profundo. Esa es la verdadera Argentina, y esa es ahí podemos encontrar la síntesis de lo nacional. Es el momento en que Vilar hace las estaciones del Automóvil Club, como dijiste muy bien vos, y muchos otros, y aparece el tema del californiano como un estilo posible que es pintoresco pero a la vez es americano. Bueno, eso lo han tratado muchos autores, no me voy a extender en eso. Pero obviamente, para Prebisch, que venía de las vanguardias de los 20, porque además las vanguardias de los 20, y eso ha habido estudios importantes alrededor de esto, empezaron a tratar el problema de una vanguardia argentina que debía nutrirse de ciertos elementos locales que estaban precisamente en la cultura de la Pampa, ¿no? como Borges, como Victorio Campo, digamos, ¿no? Y Prebisch, cuando uno ve las obras de Prebisch, las remodelaciones de estancias, es decir, esta búsqueda de esta arquitectura, de los muros encalados, de formas sobrias y austeras, digamos, está en la búsqueda, ¿no? Hay una especie de confluencia entre la visión modernizadora y esta tradición, esta vanguardia que se nutre en la tradición. Y yo decía, bueno, pero también hay una vuelta, hay una ruptura, hay una vuelta hacia considerar lo primitivo, lo popular en la arquitectura moderna y en Le Corbusier en ese momento de crisis después del 30, del fracaso de los proyectos de la Sociedad de las Naciones, del concurso del Palacio de los Soviets y la venida de Le Corbusier a América, y está la Casa Errázuriz. Y la Casa Errázuriz es una manifestación de una búsqueda, yo no diría ya por el lado pintoresco, sino que le antepondría la palabra vernáculo, ¿no? Para sacarlo de la cuestión estilística de la tradición del pintoresco, jardín, arquitectura, es decir, buscar lo vernáculo es lo que pertenece a la casa de uno, ¿no? De la definición en latín, digamos. Y esa búsqueda tiene que ver con la multiplicidad polifacética de Le Corbusier, con los viajes por el Mediterráneo Oriental en 1910, 1911, con lo que él recoge allí. Y la Casa Errázuriz es una manifestación, una de las primeras manifestaciones de esta vuelta, pero que no es una vuelta a tomar elementos estilísticos, sino a tomar ciertos elementos que pueden compatibilizarse con la arquitectura moderna, digamos, ¿no? O sea, es una búsqueda, yo diría, losiana, a la manera de los objetos tipo, como él ya lo había hecho con las sillas Tonet y con otros elementos, o con las formas de la naturaleza que él encontraba y las colocaba dentro de su pintura o en las fotos de la arquitectura, empieza, y creo que también es un momento de inflexión muy fuerte que tiene que ver con el nacimiento del regionalismo. ¿Por qué? Porque Le Corbusier hasta ese momento había seguido las ideas, si uno quiere pensar, de Choisy, de Viollet-le-Duc, es decir, que la arquitectura, la buena arquitectura es producto de un sistema constructivo, así como lo había sido el dórico del pasaje de la madera a la piedra, así como lo había sido el gótico con el sistema ojival. La modernidad debía surgir o del hormigón armado o del acero, y iba a decantar naturalmente en un nuevo estilo. Eso es, digamos, la casa, ¿cómo se llama? La estructura dominó es eso, es ese dibujo que sintetiza el tema del hormigón aplicado a la arquitectura y lo transforma de un sistema constructivo en arquitectura. Ahí está siguiendo la enseñanza de Choisy. Ahora, cuando hace la Casa Errázuriz, está dando bueno, en realidad el moderno no es un problema de materialidad, sino es un problema de un sistema de composición absolutamente distinto, que probablemente proviene de las posibilidades que me dan los nuevos materiales, pero yo lo puedo utilizar
con troncos y con bloques de piedra y hago la misma arquitectura. Entonces, ahí incorporo una variable absolutamente nueva que para mí es este tema del vernáculo, ¿no? Y que precisamente va a tener su fuerza acá, porque al mismo momento que vos le decís muy bien que está trabajando Alejo Martínez y Previs, están trabajando el Grupo Austral, está trabajando, es la Casa del Puente, que la Casa del Puente también es una reflexión sobre la tradición y lo nuevo. Está Tecné, digamos, está la propuesta de ir a la búsqueda de materiales para hacer viviendas, las famosas viviendas, esos concursos que hay de viviendas que participan ellos. Entonces, está apareciendo este tema de lo vernáculo dentro de la arquitectura moderna por un camino diferente. Ahora, yo me hago la pregunta ¿por qué? Y porque son dos generaciones diferentes. Para mí, en el caso de Alejo Martínez y en el caso de Previs, son los exalumnos de la Escuela de Arquitectura de la década, supongo, del 10 o del 20, y estos otros son ya arquitectos que están, uno puede decir, bueno, la primera modernidad real, concreta, profunda es la de Austral, digamos, ¿no? Donde ya prácticamente está asumido el ideal moderno como totalidad. Estos están en una situación muy ambigua, muy interesante para estudiar y para nada de desnable, digamos, sino que uno históricamente no es que, bueno, categoría esto es moderno, esto no es moderno, esto es bueno, esto es malo, sino que, bueno, están con otra enciclopedia mental que les permite hacer estos juegos que tal vez uno los podría relacionar con Lúcio Costa. Lúcio Costa en esos años en Brasil, si ustedes se fijan, son los años cuando se crea también donde es director de patrimonio, donde va a ver a las misiones jesuíticas, que también acá se crea la dirección de la Comisión de Patrimonio, empieza a hacer estas mezclas en Monlevade y en algunas otras casas que él hace donde por ahí pone rejas de herrería y pone el trilage y pone el mismo tipo de operación, pero Lúcio Costa es también un académico de esa generación. Me parece que ahí hay una cuestión epocal, concreta, de diálogo entre generaciones. Mientras que en el caso de Argentina, digamos, Bonet, Kurchan y compañía, digamos, van a trabajar con esta idea que yo digo de lo vernáculo, incorporar elementos, pero que elementos que puedan ser leídos dentro de un lenguaje moderno homogéneo. Es decir, utilizo madera, utilizo piedra, utilizo elementos, o utilizo la tipología. Son elementos que sirven para caracterizar, pero yo diría son elementos que serían del agrado de Adolf Loos en su manifiesto acerca de la abstracción, digamos, ¿no? Y por eso yo, en ese sentido, no sé cómo estoy de tiempo, por eso yo en ese sentido digo, bueno, ¿y qué es el casablanquismo? El casablanquismo, ¿con quién tiene que ver más? Y yo creo que tiene que ver más con ese Le Corbusier de la Casa Errázuriz que con estos pintorescos que corresponden a un mundo que está terminando de alguna forma. Me parece que en ese sentido el casablanquismo retoma esta idea de Le Corbusier, retoma el tema del vernaculismo y lo desarrolla desde encontrar elementos, digamos, particulares argentinos o de la arquitectura pampeana o de la arquitectura colonial, pero sin esta introducción casi brutal, porque lo que uno lee en las imágenes que se veían, por ejemplo, la puerta esa de reja, digamos, colocada, o la puerta cancelo, no sé qué es, colocada, es como una especie de objeto muy violentamente colocado, ¿no? Me parece que en el caso de Le Corbusier, en el caso de Austral, en el caso de hay una revisión, una incorporación, y lo va a pasar también en el casablanquismo, de elementos, sistema constructivo, formas, determinación, detalles, pero de una manera que se incorporan armónicamente al sistema moderno y no de una manera contrastante como pasa en Previs y como pasa en Alejo Martínez, por un problema, me parece, yo diría, de generación, ¿no? De que realmente pertenecen todavía a la generación formada en la École de Beaux-Arts. Bueno, llegué más o menos bien. Bueno, buenas tardes. Bueno, voy a tratar de no repetirme de algunas cosas que hemos visitado conjuntamente. Bueno, lo primero que tengo que decir, como dijo Fernando, que el trabajo me parece muy interesante y además me parece que está bien escrito, cosa que en estos momentos a veces uno tiene que agradecer viendo los trabajos que le llegan a las manos. Yo lo que quiero hacer es, digamos, tomar algunas ideas que están en el trabajo y más que nada
abrir algunas líneas, como decía Fernando, a hacerme algunas preguntas con respecto a eso. Y lo primero que me pregunto es si realmente el concepto de pintoresquismo está vigente y puede ayudarnos, o cómo podría ayudarnos. Porque en realidad, si uno ve la bibliografía, en un principio habría como una idea de lo pintoresco como un periodo, que básicamente es el periodo que se produce en Inglaterra entre 1730 y 1830, donde aparece toda esta cuestión del paisaje, la naturaleza, el vínculo con la naturaleza, la idea de la jardinería y básicamente una idea que se opone claramente a la ilustración, ¿no? Es decir, el movimiento pintoresquista inglés es un movimiento, digamos, antirracional. Burke, el filósofo, escribe: si hay orden, simetría, simplicidad, claridad, no hay belleza. Solo lo contundente y arrollador de lo sublime forma lo pintoresco. O sea que en realidad vamos a ver cómo hay unas ciertas ideas, digamos, que van a alimentar el concepto que tenemos, o historiográfico del pintoresquismo, que arranca básicamente en esta cuestión de este proceso en Inglaterra, ¿no? Y básicamente, como también se dijo, la pintura paisajística va a ser, digamos, el elemento expresivo más importante. O sea que hay por un lado la idea de lo no racional que estaría presente en el pintoresquismo y además esta idea del medio natural donde en relación con la pintura anterior pierde valor el relato. Es decir, el relato en el sentido de la historia que un cuadro puede contar. Si uno miramos las grandes pinturas pintorescas, vemos que en realidad los personajes o hasta la misma arquitectura aparecen minimizadas frente a esta idea del valor que tiene el paisaje, que es donde probablemente se puede llegar a detectar lo sublime, ¿no? Pienso en los cuadros de Friedrich, donde en realidad vemos casi paisaje puro y a veces un hombre minimizado que casi es invisible. Y después, digamos, por otro lado, digamos, si salimos de este momento, aparece lo pintoresco, como llamarlo como categoría estética, y que se refiere básicamente a usar lo pintoresco como adjetivo y como una cualidad a objetos o a personas, digamos, qué sé yo. En el Conde de Montecristo se habla de un turco pintoresco, digamos, cuando se describe a algunos personajes, o sea que esta cuestión es bastante amplia. En el diccionario, si buscamos pintoresco, dice interesante, bonito, hermoso, atractivo, vivo, sorprendente, gráfico, colorido, memorable, peculiar, y a su vez dice que también puede ser aburrido, poco atractivo, monótono y rústico. O sea, que arrancamos de entrada con un término que en principio hay una absoluta imprecisión y una absoluta ambigüedad con respecto a lo que quiere decir. En la arquitectura, bueno, Carlos hablaba de Hussey, el libro que, digamos, la bibliografía que toman como básica, y ahí, digamos, este señor, que es el mayor especialista en arquitectura doméstica inglesa, evidentemente sus categorías están muy influidas por la tradición pintoresca inglesa, ¿no? Eso es evidente. Y ahora me voy a Guadet, que como para complejizar un poco el tema, que en el capítulo 3 de su texto de los elementos y teoría de la arquitectura dice: lo pintoresco se opone a la composición, particularmente a la simetría. Bueno, la composición era como el elemento central de la teoría Beaux-Arts, que era la habilidad que tenían los arquitectos. Un arquitecto se definía porque sabía, digamos, o dominaba la idea de composición. Dice Guadet, es lo que llama la atención. O sea que lo pintoresco es aquello, dice, adoro lo pintoresco, como los extranjeros que llegan a una ciudad. O sea, esta idea de lo sorprendente, de lo diferente. Y después dice algo, no podemos componer lo pintoresco, aunque seamos grandes artistas. Lo pintoresco se compone a sí mismo por la obra del tiempo, con la incoherencia que surge en una obra que se completa en diferentes momentos. O sea que en realidad, en ese sentido, ningún arquitecto podría hacer arquitectura pintoresca. Aunque después, como dijo Fernández, habla de lo pintoresco es la variedad,
Dice que está ligado a la tradición, cosa que es otro elemento importante a tener en cuenta, y además dice que los arquitectos pueden variar a través de la cuestión del carácter, como vos decías anteriormente. Pero en principio, digamos, separa la cuestión de lo pintoresco como una habilidad propia de los arquitectos, sino que esta variedad típica del pintoresco se logra por otro sentido. Viollet-le-Duc, un poco antes, habla sobre el tema de la simetría, ¿no? Sobre lo asimétrico, que es otra característica que siempre está presente en la cuestión de lo pintoresco, y dice no abusar de la simetría. Está hablando de cómo se arma un hotel parisino en un terreno, digamos, que hoy diríamos entre medianeras, y dice es necesario sacrificar ante la necesidad del programa y las características del estilo el tema de la simetría. Los ingleses lo comprendieron muy bien en la solución de sus viviendas. Y por último hago una reflexión a Ruskin, que habla de lo sublime y de la belleza y lo pintoresco como una condición accidental, digamos, es decir, lo pintoresco, que para él lo sublime está caracterizado en lo pintoresco, es cuando aparece una cosa arbitraria y accidental en una obra. Por eso dice que nunca se da lo pintoresco en la obra original, sino que se expresa mejor cuando pasa el tiempo y sobre todo en las ruinas. Pero no en las ruinas como una expresión de decadencia, dice Ruskin, sino porque ha incorporado lo sublime de la obra de la naturaleza, del paso del tiempo. La obra, por lo tanto, adquirirá su mayor gloria con el paso de los siglos. Y ahí es además una oposición muy clara al tema de la restauración, ¿no? Digamos, ningún edificio debe ser restaurado porque justamente le quitaríamos esta cuestión de la sublimidad dada por el paso del tiempo. O sea que en síntesis, esta cuestión, esta definición de lo pintoresco, tenemos ambigüedad, imprecisión, no racionalidad, irregularidad, no simetría, lo accidental, la presencia de la naturaleza, el paisaje, el vínculo con la tradición, el paso del tiempo. Voy ahora específicamente a los dos textos que trabaja Carlos, y empiezo por el más general, cuando la frase es: en un tranquilo y pintoresco rincón de la vecina localidad de Martínez y sobre un terreno amplio se construye esta pintoresca casa. Bueno, aquí estamos otra vez en una situación bastante ambigua esta frase, porque en realidad pintoresco está usado como adjetivo, lo pintoresco está usado para definir la situación, el ambiente en que se da y a su vez el objeto. Me parece que aquí Martínez, y en eso por ahí disiento un poco con Carlos, no sé si pretende ser polémico, me parece que en realidad está planteando un posicionamiento frente a una situación dada, más que entrar en una polémica. Aparece esta idea de lo suburbano también, porque fíjense que habla de un terreno amplio, digamos, la idea de que lo pintoresco en este caso necesitaría un terreno de importantes dimensiones, cosa que no era habitual en la arquitectura de Martínez, que siempre había trabajado con terrenos bastante restringidos, y esta idea de lo suburbano que está hablando de una nueva situación social, como planteó Fernando, donde se ha ampliado la idea del crecimiento suburbano, y aparece esta idea de los espacios de recreación que un poco, digamos, estarían también en relación con el medio natural. En la casa Bo, digamos, que Carlos cita en su texto, en realidad hay ahí sí un cambio de imagen muy fuerte con respecto a la arquitectura anterior de Martínez. Tenemos el techado a dos aguas, un arco ojival, digamos, que marca la entrada y una especie de juego de volúmenes incipiente. Sobre todo el contraste es muy fuerte en relación a la casa taller Forner Bigatti, que fue como una de las obras anteriores, donde creo que ahí podríamos decir que es la obra más ortodoxa, moderna de Martínez, aunque también eso ya se lo comenté a Carlos, me parece que usar el término ortodoxia moderna en la Argentina es bastante complejo. Y
Y en esta obra, digamos, aparece un incipiente tipo de elementos que podríamos llamar pintoresco, pero cuando miramos la obra, digamos, específica sobre la que él se refiere, que es el proyecto de su propia casa, nos encontramos con una cosa bastante insólita. Por ejemplo, la planta es casi un cuadrado. Es la planta más regular de todas las obras que he visto de Martínez. O sea que esta idea de la irregularidad que sería, o la simetría, que sería la cuestión típica del pintoresquismo, aquí no aparece. El único elemento novedoso que vemos en esa casa es el techo a dos aguas. Y además las rejas, digamos, que han reemplazado los balcones cerrados que habitualmente usa Martínez. Y después no hay ninguna referencia al sitio, o sea que esta idea de lo pintoresco ligado al mundo natural o el vínculo con la naturaleza no aparece. Después sigue diciendo Martínez, dejando un poco la forma, o sea, dejando de lado las cuestiones formales, las diferencias solo estarían dadas por esta cuestión. Todas las ideas, digamos, modernas que él ha incorporado, habla del plano funcional, la simplicidad de la estructura, la verdad en los materiales, la casa para la escala del hombre, siguen apareciendo en esta arquitectura y ya estaban presentes en su arquitectura anterior. O sea que básicamente lo que parece transformado en esta nueva propuesta de la arquitectura de Martínez es simplemente algunos elementos formales y básicamente el techo a dos aguas. De hecho, la casa que Carlos muestra, ni siquiera el volumen es casi compacto y aparece un volumen secundario en el fondo, que es el garage, que ni siquiera se articula como para armar esta cuestión de un volumen irregular que podría haber caracterizado, bueno, una de las ideas que están presentes en esta idea de lo pintoresco. Después, la serie de cuestiones positivas que habla, dice, los materiales locales. Nunca pareciera que Martínez en sus obras anteriores utilizó materiales demasiado extraordinarios o técnicos, ajenos. Nuestras costumbres, dice que se incorporan nuestras costumbres, me parece que las costumbres están claramente expresadas en la obra de Martínez. Por ejemplo, cuando hace las casas en Concordia y desarrolla este modelo típico funcional de las casas básicamente en las grandes ciudades de la provincia, donde el lugar de trabajo está incorporado a la vivienda en un solo elemento, digamos, es un consultorio de un médico con su vivienda, el consultorio, la oficina de un abogado con su vivienda, o sea que me parece que las costumbres locales aparecen. El tema del clima, y creo que aquí, básicamente está la idea de reemplazar el techo plano por el techo a dos aguas, aunque, por ejemplo, en la Casa Camaño de Concordia hay una preocupación importante por los temas climáticos con ese pórtico casi a la manera de los desarrollos posteriores de las losas viseras para justamente el control climático. El tema del paisaje, que no me animo a decir nada porque no aparece, y lo que sí es nuevo en todo esto es el último elemento, que es la referencia a la tradición. Cuando él dice recuperar las casas criollas del periodo colonial, las construcciones de los obreros italianos, que es lo mismo que dice Previch, y que es un poco lo que decía Fernando. Es decir, me parece que esta idea, digamos, está hablando de un momento particular, digamos, en el desarrollo de la cultura local, y esta idea de también que podríamos hablar del cambio del gusto, digamos, de distintos grupos, digamos, que en este momento, digamos, están dentro del campo de la arquitectura. O sea que me parece que todo esto se centra en el gran tema que es que también mencionó Fernando, que es la idea de la arquitectura nacional, digamos, un tema que ya desde hace tiempo empieza a recorrer todas estas múltiples experiencias que se están dando. Y me parece que estas especulaciones de Martínez en realidad
se inscriben dentro de un proceso de experimentación que está teniendo la arquitectura en ese momento, que está abriendo caminos múltiples con referencias figurativas también diferentes. El tema de la insatisfacción de nuestra sensibilidad, que es el otro tema que también Martínez hace referencia, donde pareciera que hay como un cambio de vínculo con el comitente, de la aceptación del gusto de los comitentes. Sí, hay una clase media consolidada, y me parece que la carta que Amancio Williams le escribe a su hermano Mario cuando le encarga un proyecto, donde obviamente no sabemos el pedido, pero hay una referencia a una casa con estilo, Amancio le contesta en una larga carta donde le muestra el proyecto, donde dice que, bueno, que eso no se puede concebir, que un arquitecto contemporáneo no puede concebir esta idea, pero sin embargo en su propuesta termina proponiendo un edificio moderno en torno a un patio que el mismo Amancio dice la recuperación de la casa criolla. O sea que me parece que Anaí Balén, digamos, por un lado, dice que este periodo se puede caracterizar como un periodo ecléctico, 1880-1950 aproximadamente. Entonces me parece que cómo se vinculan estos términos, eclecticismo, pintoresquismo, por un lado, y creo que, bueno, que el trabajo que está, me parece, ligado al estudio de casos, probablemente este estudio, digamos, referido a casos particulares, probablemente puedan ofrecer una idea de una situación de definir pintoresquismos más que a lo mejor una única idea de pintoresquismo, si este término, como digo, todavía nos puede servir como para, digamos, enfocar ciertas cuestiones de la arquitectura local. Bueno, gracias. Bueno, no, una observación nada más, que las dos casas que muestran de Prebisch y de Alejo Martínez, aparte de tener techo de teja, entiendo, teja Marsella, francesa, es como el único elemento casi que yo veo así rápidamente que pueda aludir al pintoresquismo. No es como las otras casas que mostraron de Bariloche, Mar del Plata, o casas con teja española, donde la teja andaluza parece que alude más a una cosa artesanal. La teja francesa en un techo plano, muy lisa, con pocos movimientos, parece que hasta podría justificarse desde un punto de vista racionalista, y no como un pintoresquismo. Esa es mi duda, ¿no? Sobre todo porque pusieron esos dos ejemplos, ¿no? Que sobre todo en el ejemplo de la Casa Martínez me pareció que hasta podía justificarse racional desde una casi ortodoxia moderna racional, a pesar de usar tejas. Bueno. No, yo creo de que es interesante porque se ha puesto sobre el tapete una problemática que acusa una fuerte tensión entre pintoresquismo y modernidad. Y como decía Julio, quizá tendríamos que reemplazar, para caracterizar estas arquitecturas, el término pintoresquismo lo deberíamos reemplazar por vernáculo, es decir, o por lo menos para el caso argentino, pareciera ser de que está muy asociado llamado pintoresquismo a lo vernáculo cuando se quiere analizar algunas de estas obras que se han mencionado acá. Y esa fuerte tensión entre pintoresquismo y modernidad, y que a lo mejor proviene de toda esta cosa de todo el arrastre de la academia, como decía Fernando, con después cierto choque o inmersión dentro de la realidad de la Argentina, ya sea de los sectores urbanos, suburbanos o rurales,
además de las, creo que podría subrayarse esto, o podría tener, digamos, más consistencia cuando vemos que, además de lo de Alejo Martínez, que estuvo mostrando acá Jiménez, y además de la de Prebisch, que podían ser ejemplos de algo mucho más amplio como movimiento que se estaba dando en aquel momento. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a los 5 de Mar del Plata, Camuso, Córsico Piccolini, etcétera, que estuvieron todos en La Plata, creo, ¿no? Y que alguien dio en llamar pintorracionalismo, en el sentido de que se estaba haciendo evidente esa relación entre pintoresquismo y racionalismo. Esto es coincidente, por ejemplo, con otros intentos. Vilar, por ejemplo, con su prototipo de casa pampeana, que él dice que se basa en el rancho, y cuando uno la ve es techo plano, no hay tejas, no hay nada. O, por ejemplo, la escuela en Suipacha de Sacriste, donde también él mismo reconoce, y además cualquiera podría reconocer, de que está armada sobre la base de la arquitectura vernácula de la llanura. Y bueno, de alguna manera esto se conecta con la experiencia internacional que decías vos de la casa de Errázuriz, de la vuelta a determinados materiales, o el propio Bonet, por ejemplo, haciendo la casa para Rafael Alberti, La Gallarda, en Punta del Este, que podría parecer un ranchito, pero sin embargo uno la ve, analiza los espacios, la planta, la manera de las aberturas apaisadas, etcétera, y encuentra otra vez esa tensión. Me parece que entonces estaríamos en presencia, más que de una adjetivación, de algo muy sustancial y muy propio, por lo menos experimental, un ensayo, un laboratorio de armar una arquitectura racional pintoresquista, como se quiera llamar. Veo coincidencias en eso. Bueno, nada más. Bien, y en realidad todo el tiempo está reforzando esta idea del valor del término. Me estaba acordando del trabajo, de otra parte del trabajo que Carlos presentó en las últimas jornadas, donde analiza la obra de Moll, ¿no? Y entonces hay, no sé cuántos ejemplos eran, 6 o 7 ejemplos, en la obra de un mismo arquitecto, digamos que, bueno, se caracterizaría dentro de esta idea de lo pintoresco, y donde en realidad cuando uno se pone a ver obras que están, ¿en cuánto tiempo, Carlos? ¿Qué lapso de tiempo? Calculamos que hay 20 años. 20 años en la obra de un mismo personaje, en realidad uno ve 7 o 6 tipos de arquitectura totalmente diferentes, donde desde el tratamiento del figurativo, digamos, de mayor abstracción en algunas, ciertos rasgos mínimos de ornamentación en otras, hasta una especie casi de racionalismo, digamos, otra vez, ¿no? Cómo catalogamos o cómo establecemos categorías para, aún en la obra de un solo personaje, digamos, poder definir si esto se puede llegar a considerar como un elemento, lo pintoresco como un elemento, digamos, que nos ayude a entender todos estos fenómenos. Lo del pintorracionalismo, lo que yo quería sugerir es pensar que, en buena medida, digamos, la meca de nuestro pintoresquismo, llamémosle pintoresquismo, es Mar del Plata. Pero durante muchos años hubo ahí pintoresquismo hecho, y desde hace unos 20 o 30 años hay teoría marplatense sobre el pintoresquismo. De ahí es de donde emerge esta palabra, esta extraña palabra, no muy elegante, pintorracionalismo, pero que expresa un esfuerzo marplatense por describir estas cuestiones, que podemos decir que es de Miguel Bartolucci, ¿no? Entonces diría, en Mar del Plata ahora también hay una escuela digamos, teórica, histórico-teórica sobre todo esto. Yo sugeriría ir incorporando, ¿no? Básicamente. Sí, Cova y Gómez habían empezado. Claro, bueno, ellos son un poco, me parece, lo de Cova es probablemente el pionero, ¿no? de esta actividad en Mar del Plata. Bueno, eso era principalmente. Y otra, bueno, no sé, lo que pasa es que temo que se haya comentado algo, yo tuve lamentablemente que llegar tarde, pero mi sugerencia era pensar que, de nuevo, un poco también con Jorge, que
tal vez pintoresquismo es una palabra que podemos desplazar y usar otra que nos complazca más. Es una categoría que está ahí, digamos, una etiqueta preexistente, pero que podría ser reemplazada por otras. Y segundo, mi sugerencia es pensar, como suelo también plantear, si esta cuestión, o digamos, esta digamos, tensión en la obra de estos arquitectos es una tensión que debemos mirar dentro del campo disciplinario o mirar como, digamos, invasiones o inserciones, incursiones de lo no disciplinario dentro de lo disciplinario. En otras palabras, si no debemos volver acá siempre a pensar en el problema de la cultura popular que está rodeando como un verdadero océano la pequeña isla donde vivimos nosotros de la cultura disciplinaria. Sí, no, yo simplemente recalcar un poco este tema que, bueno, uno se encuentra cuando va a analizar esta arquitectura, incluso con la de Mar del Plata, con que, bueno, hay un pintoresquismo de origen académico, a pesar de que la academia lo tuviera medio entre ojos, pero lo usaba, que es un pintoresquismo que puede venir de cualquier lado, de Inglaterra, de Francia, que son los chalés vascos en Mar del Plata, y esto que es un esfuerzo que en definitiva, por eso llamaba vernáculo, que intenta realmente construir desde lo local, no mirando, digamos, todo el universo posible del pintoresquismo, y ahí está la diferencia, me parece importante en esos años, que habría que analizar también la obra de Vilar, las estaciones de servicio, que cuando va al norte hace esas notas entusiasmado que descubre la Argentina del interior, y con eso que yo decía hoy, del descubrimiento del interior, el redescubrimiento, después del ensayismo de los años 30, de la idea de dos Argentinas, ¿no? Entonces me parece que con el surgimiento del peronismo, es decir, se junta todo y uno debería hacer el esfuerzo de leerlo desde allí, y no solo desde lo estrictamente arquitectónico, ¿no? Porque esas cosas aparecen, esas preguntas aparecen desde un clima cultural muy particular de esos años, ¿no? Hablando de Vilar, el libro que escribió Norberto Feal para nuestra colección Instituto Clarín culmina con una serie de chalets en Mar del Plata, muy, digamos, me parece que no habían sido planteados de esa manera nunca, como culminación cronológica al menos de la obra de Vilar, ¿no? Bueno, en realidad creo que no tengo mucho para agregar, solo agradecer, que no agradecí al principio, al instituto, todas las diligencias de Rodolfo, y a los dos comentaristas que, bueno, me parece que dejan muchísimo material, al menos para mí, para seguir pensando, aprovechando y profundizando toda esta cuestión. Yo lo único que quería aclarar, un poco, bueno, ante algunas cosas que dijo Julio, otras cosas que mencionabas vos, es que en realidad en este trabajo, yo creo que en los dos artículos, en el de Previch y en el de Martínez, está el texto y los objetos de arquitectura. Y que en realidad en este trabajo yo estaba poniendo el foco en los textos, en lo que se dice, más que en los edificios que se analizan, ¿sí? En ningún momento, quién sabe, bueno, es oportuno hacerlo, ¿no? Y ver esos proyectos cuánto tienen de pintorescos, o cuánto tienen de antirracionales, o cuánto tienen de académicos, o cuánto de cualquier categoría que uno le pueda aplicar. Pero a mí personalmente me parece mucho más interesante esta aparición en 1941 de esta especie de desafío a lo hegemónicamente racional. De cualquier manera, yo creo que cuando uno toma la casa de Martínez o la casa de Previch, creo que hay diferencias que son notables con toda la arquitectura anterior, ¿no? La arquitectura de Martínez hasta ese momento es una arquitectura definida por los planos, la idea del vano y la relación armónica con el plano. Me parece que hay búsquedas que son diferentes en estos objetos, ¿no? Pero yo creo que dentro de la historiografía local hay tan pocos textos que hablen así de una manera tan frontal sobre el pintoresquismo, que por eso me parecía interesante esta idea de poner el foco y poner como centro de observación en los textos, más allá o independientemente de la arquitectura que se está comentando, ¿no? Sin entrar en la polémica de los edificios son pintoresquistas o no lo son, ¿no? Un poco esa era la idea.
el discurso, el relato, sí, la interpretación. Bueno, y una vez más agradecer sobre todo la presencia de todos ustedes y verificar una vez más lo saludables que me parecen estos encuentros, ¿no? de poder discutir y poder madurar de alguna manera colectivamente, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias.